Bueno, hermanos, buenos días, Dios los bendiga, feliz sábado. Vamos a continuar con el tema que dejamos un preámbulo el sábado pasado en la tarde y que no es solamente el sábado en la tarde. Desde unos meses para acá venimos como el grupo de la verdad será libre, tratando de entender un poco en el tiempo en el que nos encontramos, los tiempos que estamos viviendo y los que restan por vivir. Así que, pues, no, como Tommy siempre lo ha dicho acá y comparto totalmente la idea, lo hemos hablado dentro del grupo, Tommy, Jessica y yo, pues no tenemos la última palabra, pero hemos venido con mente abierta y corazón muy humilde ante el Señor, buscando su direccionamiento referente a los eventos que están aconteciendo y que restan por acontecer. Para esto voy a empezar a compartir pantalla y vamos a compartir. Ahí se ve. Gracias, Tommy, por precisamente ayudarme, pero antes de esto vamos a orar. Necesitamos mucho de su Santo Espíritu, del Señor, en cada uno de nosotros aquí. ¿Por qué? Porque la idea, como siempre lo hemos tratado nosotros aquí dentro de este grupo, no es que solamente el Cira, Tommy o Jessica hablen. La idea es que todos podamos compartir e ir enriqueciéndonos con la ayuda del Señor y su Santo Espíritu. Así que necesitamos su direccionamiento. Padre Santo, gracias nuevamente, Señor, por un sábado menos en esta tierra, Señor, y un sábado más que podemos pasar al lado tuyo con un grupo de tus hijos, Señor, humildes aquí, reconociéndote y humillándonos delante de tu presencia, Señor, como nuestro Creador, nuestro Redentor y nuestro sustentador. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de poder presentar estos temas, Señor, que son tan difíciles, Padre, y que necesitamos tanto de ti. Necesitamos que seas tú, principalmente que me tomes a mí, Señor, que me limpies de toda maldad, de todo pecado, al igual que mis hermanos, Señor, que nos des de tu Santo Espíritu para poder entender estas grandes verdades, Señor, y los tiempos que restan. Hay muchas inquietudes, Padre, dentro de la iglesia. Podemos ver, Señor, hasta el momento que hay como dos conceptos referente a lo que está sucediendo. Pero tú nos has mostrado, Señor, que volviendo a las sendas antiguas, volviendo a las escrituras, volviendo a la palabra, que es palabra de vida para vida eterna, Señor, con corazón humilde, Señor, con corazón contrito, podemos, Señor, buscarte de todo corazón. Podemos encontrar toda la luz y la información que tú nos puedes dar para este tiempo. Por eso, Padre, tómame enteramente tuya y haz uso de mí en tu servicio. Que no sean mis palabras, Padre, que sean tus palabras. Que a la vez cada uno de los hermanos que deseen intervenir, que seas tú también tomándolos a ellos, Señor. Que seamos nosotros una vasija presta para recibir agua de vida para vida eterna. Y también, Señor, poder llevar este mensaje a los hermanos y a la gente que no conoce, Señor, este mensaje de vida para vida eterna. Por lo anterior, Señor, danos de tu Santo Espíritu, que tus santos ángeles también custodien cada uno de los hogares aquí presentes y que nuestros pensamientos sean tus pensamientos, dirigidos también, Señor, aparte de tu Santo Espíritu, por tus santos ángeles. Reprendemos en el nombre de Jesucristo todo demonio y toda entidad que se atreva, Señor, a levantarse en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo le quise poner un subtítulo, yo no, con el Señor, es verdad, en medio del título de Egipto a Babilonia. La semana pasada de la carta de Lynn Wood, abogado del señor T. Y en este caso también quisimos, junto con el grupo, porque sentimos con el Señor, buscar, escrito está
espíritu de profecía, los eventos que están aconteciendo y algunos de los sueños que Dios me ha dado para entender un poco los tiempos que estamos viviendo. La tarea que había dejado Tommy la semana pasada había sido que pudiéramos escudriñar los sueños y también leer las escrituras para poder entender referente a la carta que nosotros leímos, no carta, el documento que leímos, poder entender qué está sucediendo y qué va a suceder. Pero todo esto lo hacemos con dirección de nuestro amado Padre, nuestro amado Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Por consiguiente, lo que quise hacer, o que hicimos con el Señor, es poner un subtítulo en medio de Egipto, Babilonia. Y el subtítulo dice, Dios nos revela el futuro, hermanos. Así como lo reveló en el pasado, hoy el Dios de ayer es el mismo el Dios de hoy, mañana y siempre. Él no cambia, es el mismo Dios. También Dios es insondable, su conocimiento, ¿quién lo puede entender, hermanos? Y cometemos un grave error, todos, en querer encajonar a Dios con lo que nosotros creemos que debe ser a base de unos conceptos, a base de unas revelaciones que el Señor nos ha dado a través del tiempo. Y no somos humildes de corazón buscando al Señor que nos muestre, porque si es el mismo Dios que nos está hablando y que habló en la antigüedad, no va a haber una nota discordante, todo va a ser armonioso. Por eso vamos a empezar. Les voy a pedir el favor, los que se encuentran en la sala de Zoom, que me colaboren leyendo los textos bíblicos, textos de espíritu y profecía. En este estudio, créeme que mi cabeza, como le decía el Señor, es muy finita para el conocimiento de mi amado Padre. Y casi que llegando el sábado estoy encima y encima tratando y llega más información pero sé que este es como el punto de partida para poder entender sin lo que me pareció maravilloso este estudio, sin dejar a un lado lo que un día el Señor dijo de Egipto a Babilonia, poder entender qué está sucediendo. Vamos con la siguiente diapositiva. Y alguien que me ayude a leer, Dios nos revela el futuro, Eclesiastés 1, del 9 al 11. Vamos a hacerlo en orden, la hermana Leonor. Ayúdame, ¿Está lista por ahí? Hermana Leonor. Este texto de Eclesiastés 1, 9 al 11. Hermana Leonor. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Gracias, hermana Leonor. Me gustaría mucho que la persona que también lea pudiera de pronto, si es posible, y si no alguien más, poder, si entiende los versículos o el escrito, ¿qué conclusión saca? Llamémoslo así. Bueno, que no hay nada nuevo, todo ha sucedido. Todo, y lo mismo que todo se repetirá. No hay memoria de los primeros ni tampoco de los postreros, habrá memoria en los que serán después. O sea, de pronto lo que vamos a vivir ahora tampoco será que será nuevo para los, no sé, o lo que se vivió en cierto tiempo, no será nuevo para estas postreras generaciones. Gracias, hermana Leito. Muchas gracias por su aporte. Y sí, tienes toda la razón. Creo que varias veces he sentido que Dios me da este versículo y varias veces que he tenido la oportunidad de trazar su palabra, lo uso, llamémoslo así. Y es muy claro porque en Eclesiastés nos dice que no hay nada nuevo que vaya a suceder en el futuro. Todas las cosas que suceden ya han sido reveladas y ya se cumplieron en un pasado.
Y no solo eso, esto nos sirve como ejemplo. Y voy a dejar varios ejemplos. La historia de Jesús, la historia de Moisés, la historia de Noé, así como la historia de la reina Esther, la historia de Elías, la historia de Gedeón. ¿Sabe que esto que está escrito en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, estas historias, y lo podemos ver también a espíritu de profecía, van a suceder en el futuro, muy parecidas, y se van, como lo que es como mi palabra que yo uso, a redimensionar. En el caso, hemos encontrado también como el caso de Daniel, cuando la estatua, cuando la reina Esther se impone un decreto. Entonces vemos que esas historias son muy parecidas a lo que va a acontecer ¿qué? En un futuro. Por esto, hermanos, debemos volver a las sendas antiguas. Debe haber en nuestra vida y en nuestra organización, si es posible, si no en la iglesia del Señor primeramente, una reforma, un reavivamiento y una reforma. ¿Por qué? Porque, hermanos, esta es la manera en la cual, como Dios se mueve. Dios ha seguido exactamente las mismas líneas, los mismos eventos, los mismos hitos. Es la manera en la que Dios trabaja. Y sus huellas ha sido tan difícil para nosotros, y diría imposible, poderlas seguir. Pero para con Dios todo es posible. Así que es como vemos que ahí la repetición de la historia pasada va a volver a suceder. Y esto lo hemos hablado y el grupo de nosotros hemos creído que la historia como pueblo quedó en stand-by cuando no se recibió el mensaje, cuando Jesús no vino, y todo lo único que estamos haciendo es que esperar que suceda lo último. Y lo último es dejar a un lado muchas de los acontecimientos, como lo que le sucedió al pueblo en la época de Ciro y de Babilonia. Y lo dejamos a un lado, como si eso no volviera a repetir. Dejamos también a un lado, como si Egipto fue en un pasado y nosotros estamos viviendo, no sé en qué era, porque ni siquiera se habla dentro de la organización ni dentro de la iglesia. Siguiente diapositiva. Daniel 2, 19, 20. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual Daniel bendijo a Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios, de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Él es quien muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas y la luz mora con él. Pues yo qué puedo decir acerca de este versículo es que pues Dios nos ama tanto que todo nos lo dice a través de su palabra, y lo que debemos hacer es decidirnos por entregarle nuestra vida a Él y que sea Él quien nos guíe más de lo que ya lo ha hecho. Qué pena, hermana, muchas gracias. Si a veces me demoro es porque me suceden cositas aquí, pero yo estoy acá. Gracias. Sí, hermana, le alcancé a escuchar una parte, qué pena, pero pues si pudiera como alguien ayudarme. Sí, es que ya dijo que Dios nos ama tanto que pues no nos va a dejar en oscuridad y nos va a revelar, nos va a contar acerca de sus planes por medio de los profetas, de los escritos inspirados, lo que había dicho la hermana Carolina. Gracias, hermana Carolina, tiene toda la razón. Por eso, hermanos, quiero que hagamos una reflexión y quizás hagámonos preguntas. Y entre las reflexiones está, si Dios en la antigüedad dirigía al pueblo de Israel, cuando lo dirigía, Dios siempre le mostró a su pueblo las cosas que harían los reyes.
no solo internamente, sino externamente. Dios siempre le dijo a su pueblo cómo iban a actuar estos reyes. ¿No será posible, hermanos, que hoy Dios este método no lo esté usando con nosotros? Dios no lo estará mostrando también a nosotros a través de las Escrituras también. Y no nos estará mostrando, hermanos, lo que está por acontecer dentro de la tierra y lo que harán los reyes de la tierra. En este caso, ¿cuáles son los reyes? Los presidentes. Así como Dios le mostraba lo que iban a hacer esos reyes, también hoy, con mayor veras, cuando el fin de esta historia de la humanidad está a punto de culminar, con mayor veras yo creo, hermanos, que Dios también nos mostrará, y a través de las Escrituras y a través de Espíritu Santo, a través de los libros de la hermana Helen White, del Espíritu de Profecía, y también, como dice, que para los postreros tiempos derramaría su Espíritu en toda carne. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Entonces, a veces cuando se tocan estos temas, hay hermanos que no les gusta y aceptan ciertas cosas, pero no todas. Hermanos, les hago otra pregunta. Israel, el pueblo de Israel, ¿sabía lo que Nabucodonosor iba a hacer con ellos? ¿Sabía que tiempo después iba a venir Ciro? ¿Quién les había revelado eso? Dios mismo. Así que hay muchos ejemplos en las Escrituras. Dios siempre lo ha dicho, cómo van a actuar las naciones y cómo van a actuar los reyes. Cuando en situaciones como estas, que vemos como que hay cosas que algo no está cuadrando, ¿y a dónde nos invita el Señor primeramente? A ir a las Escrituras, a espíritu de profecía. Sin embargo, también Dios revela a nosotros, porque no solo es a mí, a nosotros nos revela cosas, hermanos, para que estemos atentos y alerta de lo que va a suceder. Es así como Dios nos puede ilustrar a través de esas historias que yo les comenté de Moisés, Noé, la reina Esther, a través de esas historias de Ciro, Babilonia, Egipto, nos puede mostrar lo que harán estos presidentes a la iglesia y a esta tierra. Siguiente diapositiva. Espérate un momento. Problemas al pasarlo, no me pasa. Alguien que me ayude a leer Apocalipsis 12, 16, 17. Hermana Lucy. Listo. Bueno, nos dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Gracias, hermana Lucy. Pregunta, ¿usted cree, hermana, o otros hermanos, los que deseen, que estos versículos ya tuvieron 100% cumplimiento? No, 100% no. A mí me llama mucho la atención cuando dice, y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Hoy en día no se ha completado el remanente y me llama la atención que dice los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Supongo yo que son los 144,000 o son las personas que van a estar selladas que ya guardan los mandamientos de Dios y que ya tienen el testimonio de Jesucristo, y yo hoy en día pues no
no lo he visto. A eso aspiramos, esa es nuestra meta por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, pero no lo veo ahora completo por eso. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? El espíritu de El la espíritu de profecía. profecía. Hermanos, ¿Y qué parte se cumplió, hermanos? Qué pena, hermana Marta, haber interrumpido. ¿hablo? Pero la tierra ayudó a la mujer. Allí, con ese pedacito nomás, el Señor nos está hablando de la salida al campo, fuera, la tierra. ¿Y quién es la mujer? La iglesia. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y ese río, el río son aguas también, ¿no? Pero de aguas del dragón, la maldad, toda esa maldad que hay en las ciudades, en el mundo entero, lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el remanente. El remanente son todos aquellos que obedecen, todos aquellos que están en este momento en el proceso o que estamos en un proceso, porque debemos contarnos dentro de ellos, ¿no? El Señor dice en el espíritu de profecía que nosotros debemos luchar por nuestra salvación con temor y temblor. Ese se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. ¿Qué es la simiente? ¿Cierto? Aquellos que están, todos los que están establecidos, los cuales, ¿qué hacen? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es exactamente ¿qué? Lo que dice el Señor en Apocalipsis 3, en el mensaje a la Odisea, ¿no? O sea, lo que aquellos que obedezcan y compren el oro, la justicia, el Espíritu Santo, el amor, todo esto, pues que van a recibir ese premio tan maravilloso, ¿no? Pienso que es un complemento de eso. Gracias, hermano. Bueno, una contextualización de Apocalipsis 12. Recordemos que este versículo está hablando de la guerra que hay entre Cristo y Satanás quiere capturar a la mujer. ¿Okay? Entonces aquí se está hablando que en medio de esa guerra el Señor hace provisión de una tierra, y esa tierra a la cual el Señor le iba a dar a la mujer era un medio de escape de las persecuciones que están sucediendo en Europa durante toda la edad del oscurantismo, durante los 1260 años. Entonces el término o la frase "la tierra ayudó a la mujer" se está refiriendo a que el Señor hizo provisión de una nueva tierra para su iglesia que estaba siendo perseguida en Europa. Y esa tierra tiene nombre, se llama los Estados Unidos de América. Esa es la tierra que Dios le da como heredad a la mujer después de los 1260 años, o ya previo a finalizar, porque el Señor ya había hecho provisión mucho antes, y Él empieza a sacar a su iglesia, a su pueblo, esa mujer, empieza a migrar a esas tierras. Entonces este es como el contexto inmediato de la profecía de Apocalipsis 12, 16, 17. Muchas gracias, Tomé, por la contextualización. No sé si alguien más desea para poder cerrar y avanzar. Sí, yo tengo un aporte. En esto que estaba diciendo yo, que me llamó mucho la atención, que esa simiente, ese remanente, van a guardar los mandamientos de Dios. Y esto, lo siguiente, demuestra lo que yo siempre he meditado con el Señor, lo que he visto en el Espíritu Profecía y en su palabra. Dice, y tienen el testimonio de Jesucristo.
El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, es el espíritu de profecía que el Señor le da a todos los que, bueno, aspiramos o vayamos a ser sellados, porque vamos a profetizar. El Señor siempre ha querido eso. El Señor siempre ha querido que su espíritu more en las personas, que sean totalmente limpiadas y poderlos usar como mensajeros. De ahí va a venir el fuerte pregón o el fin del Señor es que seamos profetas todos. Un profeta no es un adivino ni nada, simplemente un profeta es quien da el mensaje del Señor, el mensaje que le da. Y ese es el fin que siempre ha tenido el Señor Jesucristo y ese fin lo va a cumplir. Que todos seamos profetas, que todos seamos portadores del mensaje que Él nos quiere dar. Sea uno que ya esté escrito, aclarar, o sea uno que necesitemos en ese momento darlos a las personas que falten por aceptarlo. Eso es lo que yo entiendo también. Gracias, Paola. Y ese testimonio de Jesucristo lo encuentro en Apocalipsis, ¿qué, mis hermanos? 19:10. Apocalipsis 19:10. Muchas gracias. 19, 9 y 10, sí. Gracias, muchas gracias por los aportes. Una cosita más. De acuerdo a los eventos escatológicos, y como decías al principio, la historia se repite, ¿cierto? No hay nada nuevo, sino la historia se repite. Y en los eventos finales que estamos viviendo ahora, tenemos que entender estos dos versículos también como algo dado para nosotros, como esa salvaguardia que el Señor tiene para su remanente. Bueno, hermana, gracias por los aportes de todos. Para contextualizar, como lo dijo Tommy, efectivamente, es un tiempo de oscuridad porque es lo que vamos a empezar. Acuérdese que estamos hablando de la carta que se envió o el documento que se envió de este señor Lingwood. Entonces, para contextualizar y poder ver los eventos que están aconteciendo, tenemos que ir un poco a la historia, qué sucedió y poder contextualizar. Entonces, sí, Señor, fue un tiempo de oscuridad, el cual el Señor le da ayuda a su pueblo a través de ¿dónde? De Estados Unidos de América, y es la tierra. ¿Por qué vamos a tener claro esto? Porque de ahí vamos a continuar todo lo que se va a desglosar este tema también. Así como vemos, van a haber temas, hermanos, que yo no voy a profundizar porque el hermano Tommy, en su momento, él los tuvo. Y los invito a que vayan al canal y puedan volverlos a ver para poder entender un poco si algo, de pronto hay una falencia en algo como temas del Mayflower que Tommy lo explicó, pueden remitirse hacia ese video. No recuerdo si de pronto Jessica no recuerde cómo se llama ese tema que Tommy tuvo. Entonces, si lo tiene me avisa, pero aquí vemos cómo esta embarcación, y de pronto Tommy me puede recordar en este Mayflower quién fue el que llegó, algo muy cortico, por favor. ¿Quién llegó a la tierra gloriosa? Los llamados peregrinos que venían de la persecución que les montó el rey Jacobo en Inglaterra y los llamaban los puritanos. Ellos entonces durante un año planean el comprar este viaje para todos ellos y pues el Señor les da la salida finalmente. Fue bien trajinado ese viaje y pues llegan allí a tierras americanas en el año 1620. Ese tiene cumplimiento de la parte del versículo que leímos, ¿cierto? Del capítulo 12 de Apocalipsis, que hablaba que Dios hizo provisión de la tierra que simboliza a Estados Unidos de América. Entonces, pero tú habías hecho una observación o un nombre, ¿quién había llegado explícitamente ahí? William Bradford se llama el que está en el centro. Él es como el líder y el que trabajó todo el año pues para comprar ese viaje. William Bradford estuvo en la cárcel también. Es de Inglaterra. Y tiene que ver con alguien, no recuerdo bien, que tú hablabas que con alguien de la iglesia adventista, si no me equivoco. Es que ahí en los viajeros
dentro de esos viajeros, no era él, era uno de los viajeros, ahí está el bisabuelo de la familia White, de James White, está un bisabuelo de James White, ahí es bebé. Entonces, a partir de ese linaje es que viene el papá de Jaime White, y luego, pues, Jaime White al casarse con la hermana White, pues, de ahí venimos nosotros, mejor dicho, como pueblo. Esa es. Gracias. Entonces, cualquier más detalle pueden remitirse a ese tema que el hermano Tommy lo tuvo. Voy a buscarlo y ya les envío ahora. Referente a ese Apocalipsis 12, 16 al 17, como lo vimos el sábado pasado, hay una serie de actividades y que quizás faltan más, yo alcancé a ingresar unas, de lo que sucede prácticamente cuando el pueblo huye y encuentra un oasis como Estados Unidos de América, la tierra gloriosa. Y prácticamente el papado va perdiendo el poder, pierde el poder porque a él se le dio una herida, que lo vamos a ver más adelante. Pero a partir de ahí, todavía la iglesia como tal no se había empezado a organizar y mucho menos el Estado de Estados Unidos de América se había empezado, ¿qué?, a formar como Estado. A pesar de que ellos habían llegado hasta allá, había sido un oasis, todavía dependían ¿de quién? De Inglaterra. Y algo sucede en 1798. Y aquí ahorita lo vemos muy rápido. 1798 es la caída del quinto reino y surgimiento del sexto reino, que viene siendo Estados Unidos de América, y el surgimiento de la Iglesia de Dios. Es así como la caída del quinto reino, podemos mirarlo ahora para poder tener un poco claro quién era. Después de 1798 vemos que viene una guerra, ¿qué?, civil. Y en esa guerra civil, pues algunos tienen que empezó en 1861, otros dicen 1865 termina, otros en 1862. Pero más o menos ese es el tiempo, porque una guerra no es como decir terminó hoy, no, quedan secuelas, queda todavía situaciones que hay que solucionar. Sin embargo, en medio de esta época aparece algo muy importante, porque yo quiero que tengamos algo en cuenta. La historia es importante ante los ojos de Dios, no quiere decir que el resto no, pero que el Señor lo deja registrado. Es cuando el pueblo de Dios, o sea, la historia de los reinos y todos ellos interfieren dentro del pueblo de Dios, o el pueblo está metido en medio de esa situación. Por eso es que Dios registra los reinos, es porque su pueblo hizo parte de esos reinos. Entonces es por eso que aquí vemos algo muy importante que sucede en 1863. Solamente le puse la iglesia adventista, la verdad fue que dispersada, pero hay algo más, hay muchos eventos que sucedieron ahí que más adelante los estaremos mirando. Luego vemos que tiene que ver con la carta, porque para haber leído ese documento de Lynn Good, necesariamente vamos a llamarle el señor Lynn, por si de pronto va a haber inconvenientes por nombrar, dar el nombre de él. Entonces yo lo voy a llamar el señor Lynn. Entonces, prácticamente el documento que él emite, o alguien lo hizo, pero él lo pasa, llamémoslo así, él prácticamente empieza desde el golpe de Estado que se le da a los Estados Unidos de América en 1871. Y yo no puedo arrancar de ahí la historia, porque la historia viene más atrás con el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios quisimos arrancar, ¿por qué? Porque en el tiempo del oscurantismo, pues la palabra literalmente estaba sellada. Pero en ese momento de 1788 ocurren cosas muy importantes como nación, mundo, pero como pueblo de Dios. Ya empieza a haber una organización, o sea, un surgimiento de la Iglesia del Señor. Y por eso, para poder entender dónde se ha metido este golpe de Estado, hay que saber de dónde viene esto. Y por consiguiente vemos la justificación por la fe. Esta justificación por la fe, lo que veíamos la semana pasada, tenía que ver porque ya, aparte de la guerra, vamos a leer ahorita lo que la hermana dijo,
pues Dios veía que los asuntos se habían complicado de tal manera que era necesario pronto la segunda venida, pero el pueblo no recibe el mensaje de justificación por la fe y trae consecuencia una serie de acontecimientos mundiales. Y hoy estamos metidos en medio de esto y cada vez más cruciales. Vemos la Reserva Federal, que también empiezan a levantarla y vamos a entender todo eso más adelante. 23 de diciembre de 1913. Primera Guerra Mundial, 1914-1918. La Gran Depresión o la crisis de 1929. Segunda Guerra Mundial, 1939 y 1945. Tercera y última Guerra Mundial. Sin embargo, aquí me faltó algo para dejarlo, y es un documento que encontramos de la hermana Ellen White, que habla que esta guerra civil se volvería a repetir. Y lo vamos a mostrar hoy, mientras estamos explicando este tema. Así como vemos, me devuelvo otro poquitico, 1798, la caída del quinto reino. Aquí vemos la Revolución Francesa en 1798. Es un tema que yo creo que al dedicarnos en la Revolución Francesa seguiría completamente un tema de un sábado. Pero aquí los puntos claves que estamos tocando es que se le dio la herida ¿a quién? Al papado, a la bestia. Una herida ¿qué? Mortal. Y por eso las escrituras registran la caída del quinto reino. Y aquí vemos que en el año 538, de lo que hablábamos en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 14, también nos dice, si alguien me ayuda a leerlo, no sé si creo que lo tengo más adelante, pero primero voy a explicar esto. Dice, surgimiento del papado se da en el año 538. Yo estoy nombrando porque si yo me dedico a explicar cada punto, pues no vamos a llegar a donde lo macro que el Señor desea que lleguemos. Y luego podemos ir a lo micro para poder entender un poco. Aquí está el surgimiento del papado y aquí se cumple la profecía de los 1260. Y esa profecía de 1260 tiene que ver con una profecía también de 2520, que eso es otro tema. Vemos la herida mortal que fue dada cuando 1798 DC, después de Cristo, caída del quinto reino. Y en eso fue la Revolución Francesa, un conflicto social y político entre 1789 y 1799. Les hago una pregunta. En vista de todo esto, ¿por qué el trasfondo espiritual? ¿Por qué fue necesaria esta Revolución Francesa? De pronto, si Jessica o Tommy me quieren colaborar, digo. Bueno, yo considero que es para acabar la hegemonía que tenía el papado en ese momento y poder darle a la mujer, a la iglesia del Señor, ese momento de, digámoslo así, ese respiro, librarla de todas esas monarquías que había en Europa, porque es cierto que la mujer ya se encontraba en Estados Unidos, pero no toda estaba allá. Había muchos que no habían tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, porque pues un viaje a Estados Unidos pues costaba dinero. Entonces, pues el Señor también tiene que, digamos, librar a su pueblo en toda Europa y en América también. Y todo esto sucede en esta Revolución Francesa. Se acaba esa hegemonía. Gracias, Tommy. Y quiero contextualizar algo. Cuando el pueblo, Dios permite, como lo vimos en Mayflower, y muchos empiezan a llegar a la tierra gloriosa, a Estados Unidos, prácticamente van perdiendo el poder. ¿Quién lo pierde? Satanás. Porque su pueblo empieza a ser ¿qué? Libertado lentamente. Pero en 1798, prácticamente pierden el control y ellos salen de Egipto, por así decirlo, salen de una esclavitud y un maltrato que todos conocemos esa historia de que el pueblo estaba viviendo.
Y ahí, entre comillas, ellos llegan a ser libertados y por eso viene la herida al papado. Y ellos huyen. Pero a pesar de que huyen, ya se vuelven como nación. ¿Nación quién? Estados Unidos de América. Porque no solamente tiene que ver la Revolución Francesa, que es lo que, como dice Tommy, permite que sucede para darle ¿qué? Un respiro al pueblo de Dios. Pero también, ¿qué hace el Señor ahí? Un juicio. Y hace juicios. Hermanos, debemos tener en cuenta que los juicios son tanto para los no creyentes como para el pueblo del Señor. Y el juicio, ¿por qué? Porque cuando hay juicios, venían juicios para las naciones y venía juicio para la bestia. Pero también venía a través de ese juicio, el juicio de liberación para el pueblo del Señor. Y el pueblo, entre comillas, más adelante no alcancé a tener ese texto, lo miraremos en el conflicto de los siglos, desafortunadamente. A pesar de que salieron de esa esclavitud que venían, su mente nunca dejó ser la mente de esclavo de Egipto. Y a pesar de todo lo que habían vivido, cuando llegan a la tierra gloriosa, vuelven a cometer exactamente los mismos errores. Y por eso es importante en nuestra vida que cuando el Señor actúe en nuestra vida debe haber una ¿qué? Reforma, porque esa es la manera en la que el Señor se mueve y trabaja. Un reavivamiento y una reforma. Pero siempre, como hemos hablado, queda un remanente. Alguien que me ayude con Apocalipsis 12:14. Hermana Marta, nos puede ayudar a leer Apocalipsis 12:14. Y fueron dadas a la mujer 2 alas del gran águila, para que de la presencia de la serpiente volara al desierto a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Me puede explicar esto, hermana? ¿Cómo entendemos tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo? Y si no, alguien, por favor, para que me colabore. Bueno, las 2 alas, pues hay varias interpretaciones, pero pues aquí estamos, yo lo he entendido como que el Señor ha dado en su palabra tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y allí, mantenida por un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo, pues esos son los 1260 años, ¿no? Y el desierto. Bueno, no sé si esto está correcto o no. Gracias, hermana Marta. De nuevo vamos a contextualizar ahí. Esta es una forma en la cual el Señor ayuda a la mujer, ¿no? Es una descripción de cómo el Señor está sacando a la mujer de esa esclavitud, y se usa la misma expresión que Dios usó cuando sacó a los israelitas de Egipto. Si vamos a Éxodo 19, 5, 6, allí también dice que Él los sacó como con alas de águila, o sea, los esparció, los llevó con sus ángeles. De forma milagrosa los preservó para protegerlos de la serpiente. Y dice ahí que la iba a llevar a un lugar desierto. ¿Sí? El desierto simboliza lugares, como su nombre lo indica, desiertos, desolados. Y allí, por ejemplo, habla de los valdenses, que fueron los primeros cristianos allí que tienen que vivir ese periodo de oscuridad. Y ellos viven en las montañas de Piamonte, allá en Francia. Están los cristianos que viven en las montañas de Bohemia, lo que hoy es República Checa. Y así en el conflicto de los siglos está ampliamente descrito ello, cómo ellos tenían que vivir a las afueras, y ahí viene pues también la enseñanza de que vivir a las afueras de las ciudades. Y el Señor allí mantuvo a su iglesia a pesar de los duros inviernos, de las persecuciones con ejércitos que mandaba el Papa. Ellos fueron preservados, y esa, digamos, preservación
duró 1260 años hasta la Revolución Francesa. Allí estuvieron los albingenses y los valdenses, dos pueblos que representaban a esa mujer en aquella época de los 1260 años. Gracias, Tommy. Y ahí nos damos cuenta que, como dice el Señor, que como alas de águila los sacó, y cuando los sacó, los libertó. Les dio en medio de todo. También cuando él habla de un desierto, era porque los iba a llevar a una tierra no habitada. Y tiene razón lo que ha dicho la hermana y Tommy. También los empieza a llevar hacia las afueras, hacia los montes, pero luego ahí representa esencialmente que al final de toda esta historia los llevaría a una tierra no habitada, donde entre comillas sería un desierto porque no habría gente, y también ellos se encargarían en poblarla. Entonces, como las alas de águila, es como el Señor empieza a liberar, ¿qué? A su pueblo. Entonces, ¿quién literalmente libera siempre el pueblo? El Señor. Él. No hay ningún presidente, son instrumentos que el Señor usa. Pero es Él el quien lo hace. Y la gloria y la honra sea para Él, ¿verdad? Seguimos. Y alguien que me ayude a leer Apocalipsis 17. Bueno, bueno. Paola. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre, sí, estoy bien, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Sigue el 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y terminamos con el 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Es una promesa muy hermosa, el ver en el versículo 14, que el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, es el que peleará contra, bueno, supongo yo que estos 10 reyes que habla en el versículo 12, que van a recibir esa oportunidad de reinar por una hora, simbólica supongo yo, y esto que estarán reinando juntamente con la bestia, supongo que es Satanás. Y en el versículo 6 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. No entiendo muy bien a quién representa ahí, bueno, esa mujer ebria, supongo que son algunos de estos 10 reyes del versículo 12, no, eso sí no entiendo muy bien, pero supongo que son ellos. Gracias, Jessie. La finalidad de estos versículos que vamos a leer, y ahorita vamos a dejar que Tommy nos contextualice porque él hizo un estudio y hoy precisamente en esta mañana hablábamos y le decía que me gustaría que él expusiera esto, que si en algo estábamos equivocados, pues el Señor en su tiempo nos va direccionando, porque no hay cosa que más chasquee, dice la hermana Helen White en Espíritu de Profecía, que nosotros seamos indecisos y no avancemos. Entonces, mientras estemos con corazón humilde y mente abierta, el Señor perfectamente nos va a ir direccionando. Referente a lo que estaba, pues es literalmente empieza ahí a contar que ella estaba embriagada pues por todo, digamos, la sangre de los mártires, por toda la persecución, por todo lo que ellos, llamamos el papado, había llegado a hacer. Pero también en estos versículos nos muestra que el papado recibe, ¿qué? La herida mortal. Y es como también en todos estos versículos que le voy a pedir a Jessica que lo siga leyendo para poderlo entender, es como el Señor vale, y al final dejamos a Tommy para que él contextualice y yo también remato con lo último, y cómo el Señor se ve la necesidad de levantar otro reino, y el reino pues tiene que ver a base del pueblo del Señor. Y en eso, como hablábamos del quinto y del sexto, entonces en 1798, así como la bestia recibió su herida por todo lo que hizo a los santos del Señor, hubo un juicio
Y así también en ese juicio trajo consecuencias y hubo un juicio para el pueblo del Señor. Y casi siempre lo vemos. Fíjese que cuando el pueblo iba en cautiverio, el juicio era castigar al pueblo de Dios, pero a la vez venía el castigo también para las naciones que se los llevaban castigados, o sea, se los llevaban en cautiverio, perdón. En 1798, por eso vemos también el surgimiento del sexto reino, que es Estados Unidos de América. Yo aquí quise subrayarlo porque vamos a entender un poco todo lo de la carta que envía este señor Lin y el surgimiento de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque aquí ya es clave cuando ya la nación y el pueblo del Señor, y fíjese que acá dividen, porque esto lo vamos a entender más adelante, porque el Señor perfectamente pudo haber dicho el pueblo del Señor, no, el surgimiento del sexto reino y surgimiento de la iglesia del Señor. ¿Por qué el Señor divide esas dos? Lo divide en dos, más adelante lo veremos. Pero aquí nos está hablando del surgimiento como potencia de Estados Unidos de América. ¿Y por qué ustedes desde que me están escuchando, desde que empecé este tema, me están escuchando decir Estados Unidos de América? Porque más adelante también vamos a ir, sino que quiero dejar esos puntos. Invito a Jessica que me colabore a terminar de leer. Sería Apocalipsis 17 del 6 al 11, ¿está bien? Según lo que está escrito, sí es 6 al 11. Listo, ok. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, que en este caso en la antigüedad sería el papado, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Tienen un mismo propósito y entregarán su poder. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Gracias, Jessica. Amén. Y quiero leer el 15 que dice, que no lo puse ahí, pero me llama la atención, y me dijo también, porque tiene que ver con algunos sueños que el Señor me ha dado, dice, y me dijo también, las aguas que ha visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Entonces aquí evidentemente en estos versículos que hemos leído nos muestra lo que sucedió en 1978, tanto como hubo una herida a la quinta bestia, herida mortal, también hubo un reino que surgió en ese mismo momento que se llama Estados Unidos de América. Y vamos a darle el paso a Tommy que nos va a explicar algo, ese aporte que él me dio y me gustaría que lo tuviera él. Porque la idea es que sigamos estudiando y meditemos en este aspecto. Sobre los 8 reinos que están allí. Bueno, hermanos, el Apocalipsis 17 es tal vez uno de los capítulos más complicados, no, digamos, creo tener todo el contexto y toda la explicación. Sin embargo, pues les comparto lo que de pronto el Señor me ha llevado a pensar. Ahí hay una mujer, digamos, los protagonistas de esa profecía es una mujer, está sentada encima de una bestia. Esta bestia es muy parecida al dragón. Tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos.
está vestida escarlata, ¿sí? Es esa bestia. Entonces, encima de esa bestia está la mujer. Juan se sorprende a ver esta mujer. Y yo siempre, bueno, me pregunté por qué se sorprende tanto, ¿no? Porque ahí dice con gran asombro, y cuando la Biblia dice eso es porque Juan se choqueó al ver a esta mujer. Y esta mujer, de alguna forma, es la antagonista de la mujer de Apocalipsis 12, porque Apocalipsis 12 muestra una mujer pura, vestida con la luz del sol, la justicia de Cristo. Pero en Apocalipsis 17 esta mujer se corrompe, está ya corrompida. Y entonces el ángel le dice, te voy a mostrar el misterio de esta mujer y de la bestia que la trae. Y lo primero que explica el ángel son las 7 cabezas, las 7 cabezas. Y él dice ahí que esas 7 cabezas, si ustedes ven en sus Biblias, dice son 7 montes, pero también son 7 reyes, ¿sí? Y dice acá el ángel, empieza a decir, versículo 9, esto es para la mente que tenga sabiduría. Los 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y ahí están las famosas 7 colinas de Roma. Pero también dice en el 10 que son 7 reyes, o sea que estas cabezas son las potencias mundiales, por así decirlo, que han gobernado en el mundo, representan estas potencias y que en cierta forma han tenido que ver con esta mujer. Dice el ángel, 5 de ellos han caído. Quiere decir que para aquella época, la que estamos en este momento estudiando, para la Revolución Francesa, o despuesito de la Revolución Francesa, ya han caído 5 reinos. ¿Cuáles serían esos reinos? Entonces, desde la visión de Nabucodonosor, de la imagen, y después del sueño que Dios le da a Daniel, de las 4 bestias, ahí podemos saber todos los potencias de este mundo, los órdenes mundiales que ha habido a lo largo de la historia. El primer orden mundial que hubo fue el de Babilonia, la antigua Babilonia, la Babilonia literal con Nabucodonosor, porque fue el primero que llevó cautivo al pueblo. Después de esto se levanta otro reino que es Medo-Persia. Este sería el segundo reino, ¿sí? Segundo reino. Después de Medo-Persia viene Grecia con Alejandro Magno, y ese sería el tercer reino. Después de Grecia aparece la Roma imperial hacia el año 27 después de Cristo, y este sería el cuarto reino. Y luego de la Roma imperial se levantaría en el 538 la famosa Roma papal durante 1260 años. Hasta ahí llevaríamos 5 reinos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal. Esos 5, dice el ángel, ya han caído. Ya han caído. Luego dice el ángel, uno está vigente. Y el reino que sigue después de la Roma papal, pues sabemos que es los Estados Unidos de América. Ahí es donde estamos parados en este momento. La hermana Alcira nos está explicando. Ahí dice el ángel, uno es. Pero también me dice que el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Sí? No sé si Estados Unidos es el último, o dentro de Estados Unidos se va a levantar el siguiente reino. El Señor nos enseñará luego eso, porque yo no lo sé. Pero ahí dice que viene otro. Pero dice que es breve tiempo. Una pregunta que yo me hago es, ¿tendrá que ver esto con el breve periodo de paz? No lo sé. Son simplemente preguntas que lanzo al aire, que también le estoy preguntando al Señor. Y luego en el 11 remata el ángel diciendo, bueno, pero no son solo 7. Dice, la bestia que era y no es, o sea que en este momento está herida, es también el 8, o sea que ella va a volver y está dentro de los 7 y va a la perdición. En conteo general hay 8 reinos. Yo pues hemos contado siempre los 5 primeros, pues son fáciles: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal.
El sexto es Estados Unidos, sería Estados Unidos. Y la pregunta sería, ¿cuáles son los otros dos? El séptimo, por lo que hemos estudiado, es el reino del falso Mesías, cuando Satanás venga y se haga pasar por Cristo en la tierra. Eso no lo hemos tenido mucho en cuenta. Ese es y dura breve tiempo, dice acá. Probable ese es el siguiente reino que venga. Y la bestia es el último que va a existir, que va a volver a surgir como poder perseguidor, como era en la antigüedad. Esos son, digamos, hasta ahí llevamos el estudio de los 8 reinos. Cira, no sé si quieres algo más. Gracias, Tommy. Esas preguntas precisamente, cuando de pronto toque un tema que no sé si alcanza hoy, pero me gustaría que voy a agilizarle un poco, de pronto a ver si lo podemos tocar esta tarde, y quizás nos dé respuesta en algo de lo que va a suceder con Estados Unidos de América. Y todo tiene que ver también con una historia pasada del pueblo de Israel. Muchas gracias, Tommy, por su aporte y continuamos. Yo tengo una pregunta, hermana. El de lo que habló Tommy ahorita, porque estamos llegando a los dedos. Los dedos son 10, ¿cierto? Entonces hemos entendido que va a haber 10 reyes al final. ¿Estoy mal? Este sería el versículo 12, hermana, de la que estábamos leyendo. O sea, son 10 reinos. Ahí dice que no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces esos se van a unir a la bestia, al octavo rey. Digamos que no son aparte, no son independientes, por así decirlo. Lo llamaría como algo así como gobernadores. Sí, como un congreso. Dice, juntamente con, dice ahí. O sea, más que aliados. congreso, no, gobernadores que se van a estar, y quizás de los intentos es, porque así mismo lo vemos en Nabucodonosor, la estatua, son 10 dedos. Y curiosamente encontramos aquí el número 10 también. Claro, y el 13 dice que tienen un mismo propósito, y es entregar su poder y su autoridad a la bestia, o sea, a la última. Pero para esto es necesario saber, porque dentro de las teorías, y vamos a seguir mirando, y cada uno de nosotros vamos a sacar nuestras conclusiones. Yo ya saqué la mía, pero no los quiero llevar a mi conclusión. Con el Señor la saqué, me gustaría que la sacara. ¿Qué va a suceder? O sea, ¿qué va a suceder con los eventos y con lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos con referencia a esta profecía? Entonces, vamos a continuar, y no me atrevo a avanzar a darle como específicamente, como dice Tommy, todavía tenemos esas preguntas, pero hay unas claves de respuesta que quizás nos llevará a entender parte de esto. Alguien que me ayude a leer paralelo entre Estados Unidos de América y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Porque cuando leamos algo, hermanos, y cuando entendamos lo que está sucediendo ahora, no lo miremos lejos de nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Todo tiene, desde que el pueblo, como ahorita estamos aquí afrontando, poniendo un ejemplo, lo de las vacunas, no debía haber dicho ese nombre, lo de, ¿cómo es que le dice Tommy? Pócima. Lo de la pócima, pues tiene que ver el pueblo. Así como cuando el pueblo ya no había nada que hacer, ¿quién intervenía? El mismo el Señor Jesucristo. Entonces, alguien que me ayude a leer. Dice, hay lecciones que aprender en la historia del pasado, y se llama la atención a estas, para que todos puedan comprender que Dios actúa siguiendo las mismas líneas ahora que siempre ha seguido. Sus manos pueden ser vistas en su obra y entre las naciones ahora, tal como lo ha sido desde que el Evangelio fue proclamado por primera vez a Adán en el Edén. Hay periodos que son puntos decisivos en la historia de las naciones, eventos externos, y la iglesia, eventos internos. En la providencia de Dios, cuando estas diferentes crisis llegan, la luz para este tiempo es dada. Si es recibida, hay progreso espiritual. Si es rechazada, la decadencia espiritual y el naufragio seguirán. Eso es en
The Bible, el eco bíblico, 26 de agosto de 1895. Gracias, Tommy. Y quiero, lo que resalté aquí en amarillo es algo que me quiero enfocar, aunque todo la verdad, el párrafo está muy interesante para meditar. Dice, hay periodos que son puntos decisivos en la historia de las naciones. Hermanos, nos encontramos en un punto crucial y decisivo, donde lo que vemos en corchete, lo puse fui yo, donde eventos externos, que era lo que estábamos mirando, como eventos internos, ¿cierto? Y los externos tienen que ver con las naciones, no podemos dejar aparte. Y la iglesia viene siendo eventos que internos. Así como hay juicio para las naciones, también hay juicio para la iglesia. Si hemos hecho la obra y la labor que el Señor nos ha encomendado. En la providencia de Dios, cuando estas diferentes crisis llegan, la luz para este tiempo es dada, hermanos. Nos llega la luz y la rechazamos. Nos asustamos y decimos cosas extrañas. O el enemigo usa personas para que nos susurre y nos aleje. Cuando eso suceda, debemos ir de rodillas a buscar del Señor para que nos aleje todas esas influencias malignas y sea la voz del Señor y sus palabras que sean las que impregnen nuestra vida. Y mire lo que dice la hermana, si es recibida, hay progreso espiritual, pero si nosotros la rechazamos, la decadencia espiritual y el naufragio seguirán. Y ahí yo a veces digo, cuando dice, al final dice, no me acuerdo qué versículo está, capítulo, dice, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no echamos fuera demonio. ¿Qué le dice el Señor? No os conocí, hacedores de maldad, alejaos. ¿Qué sucede? Que muchos cuando rechazan la decadencia espiritual, llega a tal punto que creen que están haciendo la obra del Señor y entran en un naufragio. Que cuando ya lleguen los tiempos finales, no ha pasado una preparación en cada uno de nuestras vidas. Seguiremos con el siguiente punto. Y el siguiente punto, que del cuadro que yo les mostré, venía ¿qué? La guerra civil. ¿Y qué es la guerra civil? En 1861, la cual la hermana nos había hablado. Y ese tema lo tocamos, pero vamos a empezar para poder entender y llegar al golpe de Estado que se le dieron a Estados Unidos de América. ¿Quién me ayuda, por favor? Aquí, ¿cuál es la idea? ¿Qué es una guerra civil? Para tener claro qué es una guerra civil y poder nosotros mismos sacar nuestras conclusiones y poder entender qué está sucediendo en los Estados Unidos de América. Hermana Leonor, por favor. Guerra civil es la denominación usada para cualquier enfrentamiento bélico, donde los participantes están generalmente formados por dos o más ejes políticos, contrarios generados en el mismo estado. Guerra civil es una guerra entre grupos organizados dentro del mismo país o república, o entre dos países que estuvieron unidos como una sola nación. El objetivo de al menos uno de los contendientes es tomar el control del país o región, obtener la independencia de una región o cambiar la política del gobierno. ¿Ya? Gracias, hermana. No sé si ustedes al leer encuentran cosas como similares, parecidas a lo que está aconteciendo. ¿Alguien abrió el micrófono? Pues sí, ahí vemos que dice, es una guerra entre grupos organizados dentro del mismo país. Pues si lo llevamos ahorita a lo que sucedió, pues sí hubo esos dos grupos. O entre dos países que estuvieron unidos como una sola nación. Entonces creo que ahí, bueno, no me meto en eso porque no sé. Y el objetivo de al menos uno de los contendientes es tomar el control. Entonces, pues siempre que hay dos grupos alternos, pues es a ganar, ¿no? Alguno de los dos y tomar el control de ese país. Bueno, o cambiar la política del gobierno. Entonces, pues eso es lo que hemos estado viendo en todo momento, ¿no? Con estos dos señores.
Gracias, hermana Leo. No sé si alguien más quisiera aportar y si no voy avanzando. Yo lo que les dije, ya saqué mis propias conclusiones. No voy a decirles porque no quiero encauzarlos, pero sí quiero llevarlos a que piensen. Si hay alguien que tiene otro concepto, lo podemos estar mirando o escuchándolo, perdonen. Bueno, yo lo que veo acá es la coincidencia que hay entre la guerra que estamos viendo del rey del norte y rey del sur. eh, y esto dice al objetivo de al menos de uno de ellos, en este caso para mí es el rey del norte, esa independencia, esa liberación de la esclavitud a la que el Señor está dirigiendo. Es lo que yo entiendo y lo que yo veo aquí. Como dice Paola, nosotros estábamos pensando en el rey del norte y en el rey del sur en una forma diferente. Considero que proféticamente las cosas cada día se van aclarando, ¿no? Porque hemos visto que Estados Unidos es como el eje del mundo, o Dios ha permitido que ese país sea, pues que su rol profético esté allí en esta forma, ¿no? Y pues obviamente el caballo, todo el gobierno de los Estados Unidos, en medio de esa corrupción y deshonestidad tan bárbara en la que habían caído, aliados con el Papa, ¿no? Aliados con todos el gobierno chino y todo eso que se está sabiendo cada día más, que se está destapando. Es una guerra, esa es la guerra que estamos viviendo en este momento, ¿no? Es una guerra civil dentro de Estados Unidos, pero al mismo tiempo, como dice con este texto, dice, ellos estuvieron aliados, todo el tiempo estuvieron aliados, estuvieron trabajando por debajo con ese gobierno corrupto de los Estados Unidos. Entonces, los eventos cada día son más claros, ¿no? Bueno, hermana, muchas gracias. Vamos a tener en cuenta lo que ustedes han dicho con referente a que sí hay características muy similares a lo que está, llamemos en este significado, de lo que es una guerra civil. Pero pues no es mi intención llevarlos a la conclusión que saqué, sino que cada uno en oración, y quizás ya a la final podré dar mi punto de vista, ¿no? Aquí vamos a leer, y lo voy a leer yo, de lo que dice la hermana Helen White en un texto referente a que la Segunda Guerra Civil volvería. Y nombra algunos países a la cual Dios le mostró. Y dice, en la India, en China, Rusia y las ciudades de América, miles de hombres y mujeres están muriendo de hambre. Los hombres de dinero, porque tienen poder, controlan el mercado, compran a bajo precio todo lo que pueden obtener y luego venden a precios muy superiores. Esto significa inanición para las clases más pobres y dará lugar a una ¿qué? Guerra civil. Antes de seguir leyendo el texto, porque hay otra diapositiva, curiosamente... Hermana, ¿esto en qué libro está? En el concepto. Ya voy a seguir, hermana, para poderlo, no voy a avanzar y ya les leo dónde está. Para poder entender esto y cómo la hermana lee, Dios le muestra unos países que me llamó a mí la atención y no sé si a ustedes les llamen la atención, China y Rusia. La India, todos sabemos, como en África, lo que le han hecho a estos seres humanos que son creación de Dios. Como literalmente, por eso le digo que los juicios que vienen para las naciones también como para el pueblo. Y la hermana lo dijo, dará lugar a una ¿qué? Guerra civil.
En su momento lo habíamos hablado, pero no había, porque como a veces como pueblo de Dios, y así debe ser, todo tiene que ver, todo tiene que estar en armonía con un escrito está y con la palabra del Señor, cuando uno habla cosas. Y le doy gracias al Señor, porque el Señor nos da este texto para poderlo confirmar. Y vamos a continuar leyendo para poder entender. Esta guerra civil tiene que darse antes de, sigue la hermana Helen White. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que estaba por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderá los entendidos. Manuscritos liberados, tomo 5, Confederación, página 305, párrafo 2. Hermanos, aquí nos da una clave la hermana. Dios nos lo da a través de la hermana. Debe suceder que los acontecimientos, uno de los acontecimientos es esta guerra civil, antes de que Miguel se levante. Y ahí podemos mirar lo que es Mateo 24, y vendrán guerras, rumores de guerra, pero aún no es el fin. Y acá Dios le muestra. Curiosamente van a ser unos países, y el por qué el Señor en el sueño que me mostraba los 2 continentes y su pueblo en medio, porque cuando el Señor le muestra uno representa a su pueblo en medio de los 2 continentes, en medio de las 2 historias que tienen que ver con el pueblo del Señor. Referente a la guerra civil, esto lo leímos hace 8 días, lo que dice la hermana Helen White, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 243. Otras naciones, cuando se encontraban en esa guerra civil, observan de cerca lo que ocurre en este país. Y ellos tenían un propósito. A hoy, ¿cuáles naciones eran las que observaba? ¿Qué naciones habían perdido el poder y el control referente al pueblo del Señor? Con un propósito que no le fue revelado ni informado a quién, a la hermana. Pero hermanos, en esta coyuntura, como lo leí al comienzo, Dios dará ¿qué? Luz para poder entender en el tiempo en el que nos encontramos. Y están haciendo, porque aparte tenían un propósito, estaban haciendo grandes preparativos para algún acontecimiento. Y esos acontecimientos son fruto, estos son los frutos de esos planes y esos preparativos de ellos. Luego se me hizo apartar la atención de esa escena y ellos vivieron un tiempo de, aparente que corto tiempo de paz. Una vez más, se me presentaron los habitantes de la tierra y nuevamente todo estaba en la mayor confusión que tenemos hoy en día, hermanos. Las luchas, las guerras, el derramamiento de sangre, el hambre, la pestilencia se manifestaban en todas partes. Otras naciones se habían mezclado en esta guerra y eso lo vamos a ver. ¿Qué naciones se habían mezclado? Cómo Satanás trató y lo logró de entrar a la tierra gloriosa, Estados Unidos de América, una tierra que Dios le entregó ¿a quién? A su pueblo. Así que la guerra produjo ¿qué? Hambre. Y esto no es algo nuevo. En la época de los discípulos también hubo una hambruna. Y por eso es que en el comienzo, cuando leíamos Eclesiastés, es porque no hay nada nuevo. Es el modus operandi de Dios.
Y todo esto estamos caminando en círculo y el Señor lo permite porque nosotros no nos hemos preparado, no hemos querido entender con corazón humilde y recibir toda la información y preparar nuestro carácter y nuestra vida a los pies de Cristo. Entonces, hermanos, esto es clave y yo lo voy a seguir repitiendo aquí en adelante porque hubo unas naciones que tenían un propósito, que habían hecho grandes preparativos, o sea, planes, porque siempre de una guerra viene una hambruna y desestabiliza ¿quién? El país. Y estas naciones estaban esperando el momento en que ya terminara esa guerra y el país quedara ¿qué? Devastado económicamente. Es así como vamos a continuar. ¿Qué fue lo que sucedió con Estados Unidos? ¿Y qué va a suceder para el tiempo del fin? Leyendo la profecía que hemos leído en Apocalipsis 17. Pensaría que todo es necesario volverlo a leer. Entonces, si le parece, vamos a terminar con una oración y terminamos. Esto es clave, hermanos. Se viene una parte muy importante. No creo, vamos a ver, no sé ustedes qué piensen, si nos encontremos al menos a las 3:30 para ver si alcanzamos a mostrar una parte clave que nos puede dar como vía libre de poder estudiar y entender un poco qué sucederá con esta nación. Qué pena, hermana Alcira. Tú estás hablando de la carta del señor Wood. Entonces, ¿dónde la puedo encontrar? Eso ya lo habían estudiado, ¿cuánto hace? No, hermana, apenas vinimos desde el sábado pasado estudiándola. Yo, si quieres, ya lo envío por La Verdad os hará libre, para que entonces en este lapso la puedan leer y puedan entender, porque ahí habla sobre la independencia, el por qué el grito de ese señor Lin de independencia hacia Estados Unidos nuevamente, y literalmente cómo se encuentra Estados Unidos, y tiene que ver con todo lo que Tommy, inclusive es que Tommy tuvo un tema muy interesante sobre esto también, que sería bueno que fueran y vieran el tema que él tuvo sobre la independencia de Estados Unidos. Y con ese contexto, con la carta, con el documento y con esto van a tener más claro de lo que viene. Bueno, hermanos, vamos a terminar con una oración. Gracias, Señor, por este tema tan importante, por estas enseñanzas, por permitirnos, Señor, con un corazón humilde y una mente abierta, querer entender del Maestro de los Maestros, que eres tú, Señor, los tiempos, las sazones que restan por vivir, pero que también podamos entender que necesitamos volver a nuestras sendas antiguas para poder entender lo que se avecina, Señor. Permita, Señor, que así como me has enseñado, nos sigas enseñando como enseñaste ahora a mis hermanos y a mí, Señor, nos sigas enseñando esta tarde. Permita, Señor, que cada hermano pueda traer a alguien más y puedan entender, porque hay mucha gente que quiere saber qué está aconteciendo. Hay mucha gente, y dentro del pueblo del Señor se dice que este señor B, presidente actual, encaja perfectamente en la profecía. Pero cuando tú muestras otras cosas, Señor, y no solamente un lado de la moneda, uno entiende que hay algo que no está cuadrando, Señor. Permita que eso pueda ser una realidad en nuestra vida y podamos entender y escudriñar y prepararnos porque tu segunda venida está cerca, Señor. Preparar nuestro carácter. Quizás en medio del susto y todas las cosas que acontecen, lo único que más prima, Señor, es salir al campo, y en ningún momento estoy diciendo que esto no sea así. Pero prima más nuestro carácter y nuestra preparación para el reino de los cielos, Señor. Y el pueblo tuyo se está perdiendo, Señor, nos estamos perdiendo por falta de conocimiento. Permita, Señor, que nos dé de tu Santo Espíritu, que cada uno al retirarnos en este momento no se vaya en paz, ninguno, porque tu Espíritu Santo va a estar redarguyendo cada mente, Señor, queriendo hacer una preparación y ponernos a cuentas contigo. Ayúdanos, Señor, en nuestra deficiencia, en nuestro mal carácter, Señor,
en nuestra falta de preparación, para poder, Señor, estar listos. Todo eso te lo pedimos, no porque haya méritos presentes aquí, Señor. Todos los méritos los tiene nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.